Bienvenidos a la Santa Misa. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó a Nazaret y entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo una hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y sin embargo ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña donde estaba construida la ciudad. Querían despeñarlo, pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de ahí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este tiempo de la preparación para celebrar la resurrección de Cristo, es decir, el efecto que tiene la promesa de Dios de que habrá un Salvador, estamos en este tiempo de la Cuaresma recordando los últimos momentos de aquel que, enviado por Dios, viene a cumplir la promesa de prestar ayuda a la humanidad. Yo nos recuerda algo muy importante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nos invita a la voluntad humana que se vaya adhiriendo a la voluntad de Dios, ya que el origen de nuestros males está en el origen del pecado, que es despegar la voluntad humana de la voluntad divina y hacer caso omiso de lo que Dios dijo. La Sagrada Escritura nos presenta aquel episodio de la desobediencia. Desechar una audiencia que Dios ha propuesto para el entendimiento humano, y el ser humano, haciendo su capricho, se alejó de este proyecto. Y por lo mismo vienen todas estas diferentes maneras de ser, con carencias, con dificultades, con contratiempos. Y ahora queremos que Dios venga a resolverlos. Y claro que Dios ha querido y ha prometido venir a darnos otra lección. No para darnos todo lo que quisiéramos, no para quitarnos todo lo que nos estorba, sino para situar otra vez la voluntad humana en conexión con la voluntad divina. Como todo empleado en una invitación a un trabajo, vienes para seguir este programa, vienes a ayudar a estos trabajos, no vienes a hacer lo que te pegue la gana. Pues así han pasado los siglos, desde que Dios quiere ir uniendo la voluntad humana a la voluntad divina. 800 y tantos años antes, 1800, cuando dice la Escritura que Dios invitó al primero de los patriarcas, Abraham, y aquel hombre que se le llama el padre de la fe, haciendo lo que Dios quiere, hasta dejó su patria y su parentela, su tierra y sus pertenencias, y fue a un lugar donde Dios le invita a ir formando un pueblo. Pasaron los siglos y Dios sigue invitando al ser humano a que su voluntad no es el capricho que debe seguir, sino es el paso que debe dar para unirse a Dios que lo ha creado. Así lo hizo entonces 800 años después, cuando, viviendo ya en esclavitud, aquel pueblo, saliendo de la tierra donde estaba formándose como pueblo, va a llegar a ser esclavo en Egipto. Y es por medio de Moisés que invita a Dios a todo el pueblo
a unir su voluntad a la voluntad de Dios. Dejen de ser esclavos, yo los voy a conducir. Y hasta le pone estas dificultades al entendimiento humano, como que avancen por el mar. Pues Dios les hará que el mar los deje pasar, y obedeciendo a Dios se ven libres. Y obedeciendo este seguimiento hacia la libertad, tendrán el alimento diario por el maná, tendrán agua sacada de una piedra, tendrán pues todo esto de la identidad del pueblo de Dios en cuanto pertenece esta voluntad humana a esta invitación divina. Deja la esclavitud, deja la costumbre que llevas, deja la tierra que te produce. Habrá una producción mayor cuando pongas tu voluntad a la voluntad divina. Aquel signo importante que tuvieron que admitir los invitados a la libertad es meterse al mar, aunque lograron pasarlo a pie y sin mojarse, porque Dios hace que sea posible en la capacidad humana obedecer a Dios que manda. Y después de un largo tiempo en el desierto, hicieron otra vez este signo de meterse al río Jordán para pasar a otra etapa de la vida. Dejaron de ser vagabundos, dejaron de ser desprovistos de pertenencias. Son ahora dueños de una tierra donde van a cumplirse las promesas de Dios. Dejando entonces el estatus anterior, abandonando lo que ya se iban acostumbrando a ser caminantes del desierto, empiezan una manera nueva de vivir. A esto se refiere entonces el signo de nuestro bautismo: dejar la vida anterior y a través de meternos al agua. El agua no es nada milagrosa, sino es unir voluntad humana a la voluntad divina. Los que salieron de la esclavitud ni se mojaron. Los que pasaron del desierto a la tierra prometida ni se metieron al agua. Otra vez el río Jordán los deja pasar al pueblo y a sus pertenencias. La lectura entonces del Antiguo Testamento nos habla de cómo Dios invita a la voluntad humana a unirse a la voluntad divina. Tanto la primera lectura como el Evangelio de hoy nos hablan de esta actitud de Dios. Y pasan los tiempos. Y en tiempo de los profetas está el profeta Elías. Está Eliseo, el sucesor de Elías, que en nombre de Dios llama a un extranjero, a uno que no es el pueblo, a uno que no lleva esta formación en la historia. Y le dice: haz lo que Dios te manda y quedarás sano. Y otra vez el meterse al agua, otra vez el bañarse, significa dejar a lo que se va añadiendo, dejar a un lado lo que no es tu persona y tu identidad. Y báñate 7 veces. Tampoco es mágico el numerito. El número 7 es símbolo de plenitud, de estar completamente limpio. Pues te bañas 7 veces. Había muchos profetas, dice el Evangelio. En el Evangelio Cristo nos dice: Dios ha tenido muchos que envían su mensaje a través de los seres humanos. Pues ahora está Él mismo y nos invita exactamente a lo mismo, a dejar a un lado nuestra costumbre, nuestro sentimiento, nuestro pensamiento meramente humano, incompleto y pequeño, para abrirnos a la voluntad divina. A Naamán, el jefe del ejército de Siria, se le concedió entonces la salud del cuerpo y admitir, aunque no era el pueblo de Dios, aunque era pagano, como aquella viuda de Sarepta que también no conocía la historia del pueblo de Israel, pero obedeciendo a Dios, se da cuenta de que Dios no tiene diferencia de nacionalidades. Dios, al ser humano que es hechura de Dios, lo invita a unirse a aquel programa para el que está invitado. Importante sería que nosotros, que no somos descendientes de Abraham, ni de Isaac, ni de Jacob, seamos el pueblo de Dios, no por una herencia genética, sino por una voluntad que se une a la voluntad divina.
porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Nos recuerda hoy la Escritura, y de Él viene la misericordia y de Él viene la redención. Cuando corazón dispuesto a la voluntad divina, unido a Él, tendremos la fuerza, tendremos la claridad de la mente, tendremos la posibilidad de establecer esta relación que hemos perdido por el pecado. Pecado es caminar fuera de sitio, pecado es hacer algo sin razonamiento, pecado es ponerle voluntad al revés a las cosas. No es aquella figura que Dios ha hecho el ser humano a imagen y semejanza de Dios. Que el Señor nos bendiga en este proyecto, en este proceso de revisión de nuestra vida personal, con la invitación personal que Dios nos ha hecho, para que celebremos ese triunfo de Jesús, cuando venciendo el dolor y la muerte, venciendo la traición de los amigos y el abandono de los cercanos, lo han acusado injustamente, le han dado muerte y lo han sepultado. Pero Él ha resucitado y vive para siempre. Invitados a vivir de esa vida que es para siempre, la podemos lograr únicamente cuando unamos nuestro corazón al querer de Dios, cuando abramos nuestra mente a la verdad divina. Bendiga el Señor así nuestro discipulado y nos ayude a progresar en el cumplimiento de estos deberes, porque para esto somos invitados a la vida. Que así sea. Nos unimos a esta oración. Que la comunión de tus sacramentos, Señor, nos obtenga limpieza del alma y nos congregue en la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te rogamos, Señor, que tu diestra proteja al pueblo que te invoca, y una vez purificado, dígnate llenarlo de sabiduría, para que por medio de los consuelos presentes se encamine hacia los bienes futuros, por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañe siempre. Amén. En nombre del Señor podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad. Consuela el dolor de quienes sufren. Da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan. Toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimientos y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, danos la paz. Virgen Santísima de Guadalupe, Reina de México, salva nuestra patria y aumenta nuestra fe.